¿Qué onda, amigos de Visión Emprendedora? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al cuarto capítulo. El día de hoy estoy muy contento porque nos acompaña aquí en Radio Guerreros Online la diputada federal Melissa Vargas. Diputada, ¿cómo está? Muy bien, Bienvenida. muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Muchas gracias, diputada, por acompañarnos. Sabemos que la agenda es sumamente apretada, pero para tomarnos un tiempo y platicar y, como le comentaba, incentivar a los jóvenes a que emprendan no solamente en el ámbito empresarial, porque muchos conocemos, o cuando hablamos de emprendimiento, nos referimos a un emprendimiento de, una empresa, ¿no? Y aquí yo quiero platicar con usted que incentiva a los jóvenes para que emprendan a lo mejor en el ámbito político, ¿no, diputada? Mira, la verdad es que siempre cuando hablas de emprendimiento se alinea a los empresarios. Pero tienes toda la razón, tú puedes emprender en el deporte, en la cultura, en el turismo, en los alimentos, y bueno, pues la política no es la excepción. O sea, al final también quienes nos decidimos por la carrera política, te la juegas como cualquier empresario, inviertes tu tiempo, tu esfuerzo, tu actividad para poder salir adelante. Y qué bueno que haces este programa sobre emprendimiento político, porque yo estoy segura que hay muchos jóvenes que nos escuchan y que dicen, oye, yo quiero ser regidor, yo quiero ser diputado, quiero ser presidente, pero no sé cómo hacer, ni cómo entrar. Siempre parece que este mundo de la política es muy turbio y muy complicado y que necesitas tener muchas palancas para poder entrar. Y mira, a ver, es como en todo, ¿no? Sí. Igual a veces si tienes palancas es más sencillo, pero también he conocido chavos que tienen palancas y no llegan a ningún lado. Entonces, punto número uno, antes de decirte emprender en materia política, es tener claro qué es lo que quieres hacer. Sí. Porque puedes ser el recomendado o el hijo de algún político, pero seguramente si ese tema de alguna manera no brinda, no tienes vocación y no tienes claridad de rumbo, pues no te va a servir de nada. Y al final lo único que vas a lograr es que te digan que eres el recomendado, que eres el hijo. Independientemente si eres o no eres, lo importante es que lo tengas claro. Entonces, como en cualquier empresa, primero tienes que tener claro a dónde quieres llegar antes de emprender. Tener como claro la los ruta. Objetivos, ¿no? Así es, tener claro los objetivos. Y al menos en la actividad política hay dos mecanismos para llegar. Uno a través de la administración pública y otro a través de la política misma que hacen los partidos políticos. Pero hoy déjenme decirles algo, los chavos tienen algo que no teníamos hace 20 años, que son las redes sociales, los medios de comunicación tan inmediatos. Hoy también puedes hacer, ya no necesariamente tiene que ser a través de un partido político, sino que puedes hacer políticas de la sociedad civil y convertirte en un actor de opinión importante que haga que los partidos te busquen, por ejemplo, ¿no? Pero puedes hacer labor social, labor comunitaria, actividades pues vecinales que te permitan que te des a conocer. Entonces, hoy en día puedes emprender política desde la administración, desde los partidos, pero también desde la actividad comunitaria y social, porque antes era muy difícil que te vieran, pero hoy con las redes tú puedes levantar en cualquier momento un programa social y decir yo me voy a encargar de encauzarlo y te conviertes en un vocero o en un activista político y que además puedes empezar a jalar. Las famosas jornadas de salud y todo eso. Desde jornadas de salud hasta identificar un tema. Por ejemplo, hay muchos temas ambientales hoy, en donde, por ejemplo, protección de los animales, en donde tú puedes decir, bueno, hay este caso que me ha indignado tanto y que, por ejemplo, voy a hacer que las autoridades nos escuchen y me voy a convertir en la voz de estos animalitos que están en esta comunidad, ¿no? Entonces empiezas a generar actividad comunitaria y actividad social. Eso antes no existía, era muy difícil. Y ahorita, por ejemplo, que toma el punto ambiental, estaba viendo que usted está muy a favor, obviamente, del medio ambiente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo partes del cambio climático. Pero, diputada, antes de entrar a otros temas, quiero preguntarle y que le cuente a los jóvenes cuál ha sido su carrera, su ocupación. Ahorita es diputada federal, sin embargo, usted estuvo en una dirección de la juventud en el gobierno del Estado de México. Sí, empecé desde muy joven, a los 17 años en el PRI, pegando panfletos, repartiendo volantes, en las campañas. ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se inicia? O sea, desde abajo. Después tuve la oportunidad de estar en el área de capacitación del partido. Yo estudié Ciencias Políticas. Entonces me tocaba dar los cursos, los talleres a los candidatos,
Iba a dar temas de historia de México a los comités del partido. Sí. Y después de ahí tuve una enorme oportunidad que me dieron en el gobierno del Estado de México con Enrique Peña. Fui titular del Instituto Mexiquense de la Juventud. Y la verdad fue una enorme oportunidad porque me tocó hacer el primer Ecofest, las tarjetas de descuento joven, Vale. los temas también, el centro de atención a jóvenes en Ecatepec. Me tocó hacer programas y políticas públicas de atención a los jóvenes, tenía yo 28 años, o sea, era como muy de joven en joven. Y después de ahí, bueno, pues ya fui incursionando en otros temas en el servicio público, desde temas de programas sociales. He estado mucho en temas de programas sociales. Okay. Afortunadamente he tenido la oportunidad de coordinar, por ejemplo, coordiné el programa de pensión de adultos mayores a nivel federal, el que hoy es el que el presidente lleva, un programa de jornaleros agrícolas también a nivel nacional. Fui síndico de Toluca, donde me tocaba mediar los problemas comunitarios. Y bueno, pues recientemente estuve en el Consejo de la Mujer, donde llevaba los refugios para mujeres víctimas de violencia, donde me encargaba del programa de Salario Rosa, de todos esos programas del gobernador actual. Y bueno, tuve la oportunidad de participar en la campaña, afortunadamente gané. Ahí emprendió, ahora sí, digamos, el camino, ¿no? El crear, bueno, ahora sí, las campañas. Y al momento de las campañas, ¿con qué adversidades usted se encontró? Bueno, las campañas Muchas, son cada ¿no? vez más complicadas, sobre todo porque... Y aparte fue en pandemia. Sí, exactamente, fue en plena pandemia, no la tuvimos que jugar, como dices, emprender, porque no podíamos darnos el lujo de perder, pero además había que hacer mucho contacto con la gente. Fue una campaña muy a tierra, a mí me tocó diseñar mi propia campaña y fue muy complicado porque la gente cada vez le cree menos a los políticos. Entonces hay como esta sensación de que los políticos vamos, engañamos a la gente, ganamos y jamás regresamos. Entonces yo tenía que andar en las comunidades diciéndole, voy a regresar, y les dejaba mi número de teléfono personal como una muestra de decirles, voy a estar. Y sigue siendo el mismo el número, hasta el momento me siguen llamando. Yo les decía, voy a regresar a las comunidades, firmé compromisos para hacerlos, afortunadamente ya prácticamente regresé a todas las comunidades, pero cada vez es más difícil, porque la gente, te reitero, cree menos en los políticos. Entonces, a los que nos toca por primera vez abrir esa brecha, pues nos toca cargar con una losa que no es nuestra, ¿no? Sí. Siempre quedan estos antecedentes de gente que no cumplió, de gobernantes que no hicieron bien su trabajo, o incluso de casos de corrupción, que tú dices, bueno, yo no fui, no lo conocía, desconozco, y tienes que luchar contra eso. Entonces, yo salí con una claridad que era decirle a la gente, yo voy a regresar, voy a estar con ustedes, voy a ser cercana, les voy a contestar el teléfono, porque luego me decían, es que luego ganan y ya nunca vuelven a contestarnos la llamada, nos pasan con el secretario, con el asistente. Entonces, pues tuve que tomar decisiones arriesgadas. Yo creo que mi teléfono es el más conocido en la ciudad de Toluca. ¿Usted siempre quiso ser diputada? Sí, desde niña siempre quise serlo. Por eso es que les digo que lo único que te saca adelante es la persistencia y el insistir. Pero la verdad es que tu servidora vive un sueño hecho realidad. A mí me gusta lo que hago. Es para mí además uno de muchos, yo creo. Sí, yo tengo una vocación además independiente tema, que es la protección de los animales. Participo en organizaciones de protección a los animales. Y el activismo social, sobre todo el activismo ambiental, pues me he desarrollado con él como a la par. Pero hoy tener la oportunidad, por ejemplo, de que en la Cámara Federal llevar temas de protección a los animales y ser la voz del tema, pues para mí es una enorme oportunidad. Ejemplo, logramos que se aprobaran la prohibición de los silvestres como mascotas para el país, fue una iniciativa de tu servidora. Y tú dices, bueno, todo valió la pena solo por esto, ¿sí? Porque con esto vamos a salvar felinos, vamos a salvar animales como desde tortugas, guacamayas, serpientes, que hoy son traficadas y que con permisos incluso a veces son maltratados. Y hoy que México dio un paso tan importante en la protección a la biodiversidad y que tú digas, yo tuve que ver en ese tema, y sobre todo cuando traes un legado. Por supuesto, y sobre todo cuando traes esa vocación, ¿no? Es súper importante. Entonces yo la verdad, feliz, contenta con lo que estoy haciendo y muy comprometida con la gente.
Y por ejemplo, dentro de cámara, a lo mejor muchos de los que nos están viendo tienen esa idea de, ¿sabes qué? Yo quiero ser o llegar a ser diputado, yo quiero ser presidente, yo quiero ser regidor, yo quiero ser gobernador, ¿no? A usted dentro de cámara, ¿qué experiencia se siente, ¿no? Desde que toman protesta. Bueno, para empezar, estás en la tribuna más importante del país, ahí se toman las decisiones, ahí, por ejemplo, se votó en contra apenas de la reforma energética. ¿Eso cómo lo vivió? A ver, cuéntenos un poquito de eso. Fue un momento complejo, sobre todo porque tuvimos muchas presiones, sí. Principalmente del gobierno federal, en donde de alguna manera insistían en que los priistas aprobáramos la reforma. Hubo manifestaciones afuera de la Cámara, desde que llegábamos nos aventaban casi huevazos estos grupos organizados. Vi que llegaron varios en autobuses, ¿verdad? Sí, detuvieron la entrada en la Cámara, los días de votación para que no pudiéramos acudir, tuvimos que irnos a quedar. O sea, fue algo inaudito, fuera de lo común. Nos fuimos a dormir literalmente en nuestras oficinas para poder votar al día siguiente. Mucha tensión, por supuesto, mucha tensión, mucho estire y afloje. Pero es una satisfacción saber que estás del lado correcto. Porque si bien era fortalecer un monopolio como SFE, y a lo mejor eso iba a traer beneficios a las finanzas del gobierno, y lo digo entre comillas porque CFE pudiera ser más productivo si fuera más eficiente, pero también sabíamos que iba a traer un problema a largo plazo para las siguientes generaciones, en términos, por ejemplo, ambientales. Era la reactivación de la generación de energía, principalmente con combustóleo, con carbón, y saber que estás haciéndolo no solo por ti, sino por tus hijos, y que la decisión que vas a tomar en ese momento va a tener un impacto en los próximos 10 años, pues es muy importante. Es que aparte mencionamos que, y bueno, aquí hay dos jóvenes atrás, ¿no? De cámaras. Los jóvenes ya no somos el futuro que siempre se mencionaba. Incluso nosotros ya somos el presente y somos los que estamos, digamos, aportando. Le voy a comentar, a usted no sé si en su trayectoria cuando estuvo con 28 años en el Instituto Mexiquense de la Juventud, que no creían en los jóvenes o no creen a veces en los jóvenes. Sí, era muy común. Yo siempre decía que... No le decían así como, es que está muy pequeña o no sabes. Claro, bueno, hasta no hace mucho me pasaba, es que es mujer, ¿no? Las mujeres además, si eres joven y eres mujer es doble el reto todavía. Pero es muy común. Desafortunadamente México tiene un problema muy serio en términos de políticas públicas a futuro, ¿no? No pensamos en los jóvenes antes de tomar estas decisiones, siempre pensamos en los que estamos ahorita. Y México tiene una enorme oportunidad con los jóvenes, tiene un bono demográfico que pocos países tienen, que por cierto ya se nos va a agotar. Pero ese bono demográfico, si le invertimos ahorita en temas de educación principalmente, puede hacer crecer muchísimo el país. Y fíjese que yo leía que si a partir de hoy, ¿no? Invertíamos en educación, obviamente, desde el kinder o ya niños de primaria, imagínense cuántas generaciones pueden en 20 años ser, o sí llegar al cambio en México, ¿no? Nuestro promedio en México es de 9 años de estudio, estamos hablando de que finales de secundaria e inicios de prepa. Y esos jóvenes, ¿a dónde van a parar? Claro, ¿no? Eran los famosos jóvenes que no estudian ni trabajan. Te platico rápido una anécdota. Ese concepto lo generamos nosotros en el Instituto de la Juventud. Un día hicimos una encuesta que nos pidió el licenciado Peña y nos llamó la atención que las cifras nos arrojaban muy claro los jóvenes que estudiaban y por otro lado los jóvenes que estaban trabajando. Pero había un segmento de la población que no estaba en ningún lado. Entonces decíamos, ¿dónde están? No están estudiando, no están trabajando. Entonces nosotros en una conferencia de prensa dijimos que había jóvenes que no estudiaban ni trabajaban. Y al otro día el Reforma le pone tantos ninis en el Estado de México y de ahí se empezó a hablar de los famosos ninis. Pero era un segmento que ni siquiera se había ubicado antes. Sí. O sea, no sabíamos, porque dabas por un hecho, ¿te acuerdan esa frase de estudias o trabajas? ¿No? Ajá. Porque era muy común. Si eres joven estás en una o en otra. Pero la realidad es que no habíamos visto que cada vez había un grupo de jóvenes que no estaban en ningún lado. Y eso es resultado de políticas que no estaban atendiendo a la juventud, porque o no habían podido ingresar a la escuela por los exámenes, o no tenían trabajo y que estaban en el aire, prácticamente en el limbo. Ha sido muy desafortunado que últimamente el número ha crecido todavía
más tenemos que invertir en universidades, tenemos que invertir en escuelas, porque no puede ser que los jóvenes se queden sin espacios, Sí. cuando lo que necesitan es poder estudiar, poder trabajar para salir adelante. Y además es la mejor etapa de la vida para hacerlo, ¿no? Sí. Es que tengas un joven sin hacer nada, pues es un pecado. En este Sí, país. y aparte energía, ¿no? Porque imagínense cuánta energía podrán tener miles de ideas y eso, por ejemplo, es algo muy importante. Las ideas que tengan, siempre llevarlas a cabo, ¿no? Pasar del pensamiento a la acción, porque si no, eso se va a quedar ahí, se va a quedar guardado y eso a lo mejor pudo haber cambiado no sé cuántos años o no sé cuántas vidas, no sé cuánto, ahora sí que la economía en México pudiera haber cambiado, ¿no? Exactamente. Entonces, que si tienen esa idea, plásmenla, escríbanla, pero no la dejen ahí al aire, solamente háganla, realícenla, ¿no? Ese es el reto, nada más plasmarla Ujú. y poner todo tu esfuerzo para que se haga realidad. Sí, diputada, dos cosas para ya finalizar esta pequeña entrevista. Una frase que le pueda decir a los jóvenes, algo que los motive y que los incentive a el emprender, y tres figuras que para usted sean representativas y que le hayan, digamos, motivado a ser hasta ahorita diputada federal. Bueno, a ver, las figuras que yo te diría son tan inmediatas, no son así como que wow, los grandes. Okay. Una fue mi madre, mi mamá era secretaria, una mujer de la cultura del esfuerzo que sacó adelante en una etapa en donde tener un hijo siendo madre soltera era Sí. casi un pecado. Hoy es más común, pero antes no era, en la década de los 70. Okay. Mi mamá me enseñó lo que significa la persistencia, entonces, y el trabajo duro, cómo te saca adelante. Uno es mi mamá. Otro es una mujer que además está en la política y la conocen, se llama Marta Hilda González Calderón. Ah, sí, sí. Es una mujer Actual a la que secretaria, ¿verdad? actual secretaria del Trabajo, a la que yo le he aprendido sobre todo un tema que es la constancia. Es una mujer que a pesar de muchas circunstancias ha salido adelante siendo constante en su trabajo. Es como mamá de muchas de nosotras que hacemos política en esta capital de Toluca, y es una mujer extraordinaria. Fíjate qué chistoso, porque además son mujeres las que te estoy diciendo principalmente. Cómo las mujeres inspiran a otras mujeres. Sí. Y la otra es mi abuela. O sea, es que es gente muy cotidiana. Yo creo que la gente que más nos inspira es la gente que tenemos muy cerca. Muy cerca. Mi abuela se quedó prácticamente sola con 7 hijos. Y ella los sacó adelante. Venían de una familia muy humilde, muy pobre. Tuvieron que emigrar a Toluca. Y el espíritu de lucha, de nunca rendirte, y esa es mi abuela. Todas son mujeres muy trabajadoras y son las que me inspiran al final, ¿no? Okay. No, más allá de los grandes íconos y políticos, sí. Son mujeres que a veces no se ven. Y por ejemplo, a ver, si yo le pregunto en el tema empresarial, a alguien que usted admire, conozca o... Bueno, me gusta mucho la filosofía de Steve Jobs. Okay, Steve Jobs. Sí, sobre todo porque era un hombre que tenía claridad, y a veces eso es muy difícil de encontrar. Que tú tengas clara la ruta y claro el objetivo como lo tenía él. O sea, ni siquiera terminó la escuela superior. Sí. Pero tenía claro que quería construir... ¿Vio la película o el libro? El libro. Tenía muy claro que quería construir herramientas que acercaran a la gente, que la comunicaran. Y tenía muy claro a dónde quería llegar. Y lo logró, ¿no? Y en una cochera. Sí. Como todos los de Silicon Valley. Sí. Prácticamente han sido así. Es un hombre muy destacado. Okay. Yo creo que de los más cercanos. ¿Y cuál era la otra? La frase. Bueno, hay una frase que yo uso mucho en mi teléfono que es construye tu propio futuro. O sea, tú solo puedes construir lo que tú quieras. Entonces yo les diría a los chavos, métanle, esfuércense, trabajen duro. Ese es el éxito de las cosas, el trabajo duro y la persistencia. Perfecto. Diputada, pues muchas gracias, por permitirnos platicar con usted, el que pudiera platicar con los jóvenes que nos ven, o no tan jóvenes también, obviamente, mujeres, niños, yo creo que todos, ¿no? Todos los que nos ven. Y pues muchas gracias, diputada, nuevamente. Nosotros nos estamos viendo. Será nuevamente invitada cuando guste su casa. Te lo agradezco mucho. Y chavos, pues cuídense mucho. Recuerden, sean perseverantes, insistan y esa idea que tienen, llévenla a cabo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo.